Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero dar 3 expresiones o refranes que se usan bastante, yo creo, y que os harán sonar como un nativo, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo en español o en inglés. Vale, pues vamos a ver 3 expresiones que a mí me gustan porque son muy positivas, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. Una de ellas es que me quiten lo bailado. Vale, que me quiten lo bailado significa que nadie te puede quitar aquello que ya has vivido, ¿vale? Entonces imagínate que yo he estado de vacaciones y me lo he pasado genial y digo, uff, ahora hay que volver al trabajo y no sé cuándo voy a poder ir de vacaciones otra vez, pero bueno, que me quiten lo bailado. Entonces es como decir, ya nadie me puede quitar aquello que yo ya he vivido y sí, es una forma de ver, digamos, el pasado, de ver las cosas buenas del pasado que ya nadie te puede quitar y que son un bonito recuerdo, ¿vale? Entonces a mí me gusta esta expresión, ¿no? Porque sí, es positiva y bueno, te ayuda a darte cuenta de que hay muchas cosas bonitas, buenas que has experimentado en el pasado y que ya nadie te las puede quitar, ¿no? Entonces eso, que me quiten lo bailado. La segunda expresión que a mí me gusta bastante también es no hay mal que por bien no venga. Esa expresión me gusta mucho porque también ayuda a ver la vida desde otra perspectiva y no siempre pensar, oh, eso es malísimo, ¿por qué me pasa siempre todo a mí? ¿No? Pues verle el lado positivo a las cosas y pensar que hay cosas malas que nos suceden, pero que a veces si lo intentamos vamos a encontrar algo positivo de esa mala experiencia, ¿no? Por ejemplo, eso puede pasar a nivel laboral, que cometes algunos errores en el trabajo, pero eso te ayuda a progresar, a mejorar o tal vez te ayuda a reflexionar y a ver que tal vez no es ese el trabajo que tú quieres, sino otro. Incluso hay gente que tiene una enfermedad y dice, bueno, realmente la enfermedad en sí es mala, pero me ha ayudado a cambiar la perspectiva de mi vida, me ha ayudado a valorar más las cosas o me ha ayudado a cambiar mi dieta, ¿vale? Por ejemplo, entonces piensan, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y creo que es una manera positiva de ver la vida y sobre todo también, pues, no sé, de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? De sacarle provecho a lo que tenemos. Luego la tercera expresión es más cortita y es a lo hecho pecho, ¿vale? Y bueno, se entiende creo bastante el significado. Básicamente lo hecho, lo que ya has hecho. Pecho es, digamos, pecho, ¿cómo se diría en inglés? Breast, pero en realidad tiene poco sentido en inglés. A lo hecho pecho significa que hay que aceptar lo que hemos hecho en el pasado, aunque sean errores, y seguir adelante, ¿no? Creo una actitud muy positiva también, porque, bueno, de hecho todos cometemos errores en la vida, ¿no? En general, y, y no hay que lamentarse todo el tiempo, sino pues seguir adelante, ¿no? O sea, aceptar que hemos cometido un error y seguir adelante. Un poco esa actitud de, sí, no quedarse llorando por todos los errores cometidos, ¿no? Entonces, bueno, os he traído estas 3 expresiones, o algunos son más refranes, otras más expresiones, pero bueno, que yo creo que los españoles en general, yo diría que todo el mundo conoce estas expresiones y es lo típico que también le puedes decir a un amigo, ¿no? Cuando te dice, mira, me ha pasado esto, he cometido este error, dice, venga, lo he hecho pecho, o sea, ya está, ya pasó, ha ido como ha ido y nada, en el futuro lo intentas hacer mejor, ¿no? O lo que sea. Entonces yo creo, bueno, que os hace sonar más nativos y también, no sé, yo creo que son unas expresiones positivas, por eso las he seleccionado y espero que os gusten. Me gustaría mucho también pues que dejéis un comentario, podéis dejar un comentario y decir, pues mira Laura, a mí me gusta mucho esta expresión y me decís por qué. O me decís, mira, he oído esta expresión muchas veces, pero no acabo de entender el significado. ¿Podrías darme un ejemplo o lo que sea, ¿vale? Entonces, como siempre, pues dejáis un comentario. Perdonad hoy si he hablado muy rápido, pero bueno, como siempre ya sabéis que podéis activar los subtítulos y a veces también os puede ayudar pues a oír español un poco más rápido
porque es así, ¿no? Como hablamos los nativos. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, dejad un me gusta, un comentario. Si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir. Y nada, muchas gracias a mis Patreons que me apoyan siempre desde hace meses y os lo agradezco de verdad, chicos. Me siento sí, muy bien, muy feliz con vuestro apoyo y nada, me alegro mucho de tenerlo y nada, bueno, pues nos vemos pronto y lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios. Vale, pues adiós.